Bien, sean nuevamente ustedes bienvenidos. Estamos detallando en este curso de las normas de auditoría gubernamental en su entorno de los gobiernos municipales, cada una de las normas de auditoría gubernamental que han sido emitidas por la Contraloría General del Estado. En la anterior exposición se había mencionado las normas de auditoría, las normas básicas de auditoría operacional. Ahora nos corresponde explicar las normas de auditoría ambiental y las normas de auditoría de cumplimiento. Bien, entonces vamos a empezar. En cuanto a las normas de auditoría ambiental, en la cápita de disposiciones generales de estas normas nos señala que la auditoría ambiental es la acumulación y el examen metodológico y objetivo de evidencia. Entonces, como ustedes verán, para cada una de las normas de auditoría, lo que el auditor debe hacer es precisamente obtener evidencia. Esta evidencia será a través de documentación que revisará el auditor. Realizará tal vez, en este caso en particular, inspecciones físicas relacionadas con el medio ambiente, objeto de la auditoría, ¿no? Puede ser que esté haciendo una auditoría a los recursos de los bosques, a residuos, el tema hídrico, por ejemplo, ¿no? Y toda aquella gama de recursos naturales que se cuenta, ¿no?, en nuestro medio ambiente, ¿no? Y en qué medida este medio ambiente está siendo protegido, conservado y todo aquello que está dentro de él, ¿no? Entonces la auditoría ambiental, reitero, es la acumulación y el examen de una evidencia. Un examen que se hace de manera metodológica, basada en ciertos pasos de revisión, ¿no?, de evidencia, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Emitir una opinión independiente sobre la gestión ambiental. Eso cita esta disposición general. Además, señala esta disposición que son 3 los subtipos de auditoría ambiental, que varían, señala, de acuerdo a sus propósitos y en lo que se examina específicamente, ¿no? La primera es la auditoría de un sistema de gestión ambiental, a los fines de determinar la eficacia o el logro de los fines de la gestión ambiental. Gestión ambiental, reitero, relacionada con las acciones que realiza entidades a cargo de gestionar, reitero, la protección, la conservación del medio ambiente, ¿no?, y todo aquello que esté dentro de ese medio ambiente, ¿no? Les decía inicialmente, ¿no?, podemos ver el tema de bosques, ver el tema de los recursos hídricos, el tema de los residuos sólidos, en qué medida, digamos, esta gestión que hacen las entidades permite, ¿no?, que se genere esa protección y conservación, ¿no?, adecuada, ¿no?, de ese sistema de gestión ambiental. Entonces esta auditoría permite determinar la eficacia de esa gestión ambiental, en qué medida la gestión ambiental ha sido eficaz, ha cumplido sus objetivos como gestión ambiental, ¿no?, planteándose aspectos sobre ciertos cumplimientos, ¿no?, en el manejo de la gestión ambiental. Además, establece que hay la auditoría del desempeño ambiental, que tiene que ver la manera en que una entidad o entidades han implementado, realizado o ejecutado la gestión ambiental, ¿no? Reitero, la auditoría de desempeño ambiental tiene que ver la manera en la cual una entidad o entidades a cargo de un sistema de gestión ambiental han realizado o han ejecutado esa gestión ambiental. La tercera tipo de auditoría es la auditoría del resultado de la gestión ambiental. La norma en su acápite de disposiciones generales señala que
esta auditoría de resultados de la gestión ambiental tiene que ver, en primer lugar, para evaluar, señala, lo logrado por una entidad o entidades en tema de gestión ambiental, los resultados de la gestión ambiental, ver en qué medida la entidad ha logrado resultados específicos trazados previamente, ¿no? Y evaluar además la variación en el estado ambiental de un determinado ambiente, ecosistema o recurso natural, señala, para comprobar si los cambios responden a lo establecido previamente en políticas. Es decir, va a evaluar esa variación entre un año base respecto de el año de evaluación, ¿no? Para establecer si en este proceso de la gestión ambiental esa variación respecto a la protección, conservación del medio ambiente se ha llevado de acuerdo con las políticas y planes y normativas previamente establecidas, ¿no? A los fines de esa gestión ambiental. ¿Quiénes aplican las normas de auditoría ambiental? Señala la disposición los auditores de la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna o profesionales independientes o firmas de auditoría contratadas para esa labor, ¿no? Es preciso detallar de que, como ustedes verán, este tipo de auditorías la deben realizar técnicos especialistas en la materia, ¿no? En la materia medioambiental, ¿no? En la materia de recursos de bosque, por ejemplo, en recursos de fauna, en recursos hídricos, ¿no? Para los fines de contar con apreciaciones objetivas, ¿no? Opiniones objetivas sobre el objeto de la auditoría. En cuanto a los vacíos técnicos, la norma señala de que cualquier vacío técnico que requiera aclararse debe ser realizada mediante una consulta escrita a la Contraloría General del Estado como órgano rector del control gubernamental. O sea, si hay vacíos técnicos, normativa no contemplada en estas normas a los fines de la auditoría, consultar a la Contraloría. Las normas de auditoría ambiental, al igual que las anteriores normas, también especifican que se debe realizar una planificación del trabajo de auditoría. El trabajo debe estar debidamente supervisado por el personal supervisor, que debe tener las competencias y la experiencia necesarias para realizar esos trabajos de supervisión. Ya habíamos mencionado en anteriores oportunidades que la supervisión no solamente implica revisar el trabajo realizado, sino también preocuparse por los problemas que puedan surgir a lo largo de esta revisión, ¿no es cierto? Instruir al personal de auditoría a los fines de que el trabajo de obtención de evidencia, el análisis de evidencia y la obtención de resultados de ese análisis sean realmente objetivos, ¿no? Debe estar permanentemente en coordinación el supervisor con la entidad que contrató sus servicios o la entidad a la cual estamos haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Señala también que tiene que haber necesariamente una fase de control interno, evaluar cuáles son los procesos, procedimientos que han sido o deberían ser implementados por la entidad encargada de esa gestión ambiental, ¿no? Y en qué medida esos procesos, procedimientos que incorporan mecanismos de control están funcionando en la práctica, que efectivamente están funcionando tal como se habían establecido, ¿no? O ese funcionamiento está con problemas, ¿no? Cuando están con problemas, seguramente el auditor identificará alertas, ¿no? Alertas que tienen que ver con el inefectivo funcionamiento de los mecanismos de control, ¿no? Y esto puede implicar la emisión de observaciones y, por lo tanto, recomendaciones, ¿no? Esta norma también señala que el auditor debe obtener evidencia válida, ¿no? Evidencia competente, ¿no? Y suficiente. Al mencionar evidencia competente, dijimos anteriormente que esta evidencia debe ser válida y relevante. Válida, ¿por qué? Porque el auditor está verificando esa información. Y relevante porque debe ser la mejor evidencia obtenida que permita sustentar sus aseveraciones, ¿no? Y debe ser suficiente, ¿no?
O sea, la evidencia me debe permitir respaldar, ya sea a mí o a alguien que está revisando la información, llegar a la misma conclusión, ¿no? Tiene que haber una etapa de comunicación de resultados, señala la norma, porque en esa etapa es que el auditor, una vez que ha realizado toda la labor de planificación, ejecución y finalmente recopilar la información, debe haber una fase de comunicación de resultados, ¿no? En la cual se emita un informe donde se establezca cuál ha sido el resultado de la auditoría. Precisamente haciendo hincapié a la fase de comunicación de resultados, la norma señala que el informe de auditoría ambiental debe ser escrito y presentar el siguiente contenido. Vamos a detallar qué aspectos debería incorporar ese informe de auditoría ambiental, ¿no? Primero, los antecedentes, cuál fue el origen de la contratación de la auditoría, cuál fue el origen de cómo surgió la auditoría, ¿no? Si fue por contratación, reitero, si fue porque estaba dentro del plan de actividades, ya sea de la Contraloría General del Estado o dentro del plan de actividades de auditoría interna. Se debe incluir, señala, una cápita de objetivos y alcances generales y objetivos y alcances específicos. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? El objetivo de la auditoría puede ser, como dijimos, que hay 3 tipos de auditoría. El objetivo de la auditoría puede ser realizar una auditoría al sistema de gestión ambiental o realizar la auditoría al desempeño ambiental de la entidad X, ¿no? De la entidad que estamos auditando. O el objetivo de la auditoría puede ser evaluar los resultados de la gestión ambiental sobre estos recursos, ¿no? Entonces, el objetivo de la auditoría, reitero, también está en función al tipo de auditoría que estamos realizando, ¿no? El alcance implica la gestión auditada, ¿no? Puede ser la gestión 2022, la gestión 2021, el alcance, ¿no? de la auditoría, ¿no? Los métodos y criterios efectivamente utilizados. ¿Cuáles son los métodos que el auditor ha utilizado y los criterios utilizados? Los criterios, entendiéndose la normativa, las disposiciones generales que hacen a la gestión ambiental, ¿no? Que han sido utilizados a los fines de tomar en cuenta esos elementos y compararlos con la realidad, ¿no? Con lo que estamos auditando, ¿no? Los métodos de revisión, ¿no? Yo me atrevo a decir acá como parte de los métodos, bueno, vamos a utilizar métodos de revisión analítica o de inspecciones en sitio, ¿no? Para realizar tomas de muestras, para realizar, digamos, verificaciones físicas de ciertos aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Los resultados de la auditoría ambiental conformados por los hallazgos de auditoría. Si hemos encontrado observaciones durante la auditoría, seguramente, y esas observaciones son relevantes, seguramente expondremos el problema, ¿no? Una vez que expuesta el problema, identificaremos cuál fue la causa, ¿no? A qué se debe este problema. Identificaremos la causa, implica cuál fue el origen, ¿no? Identificaremos además a qué se debe esta observación ambiental, por qué no se han tomado en cuenta ciertos aspectos normativos, o porque no estaban asignadas las funciones correspondientes, o porque no había el personal técnico necesario, etc., ¿no? O porque no se habían hecho, digamos, gestiones específicas sobre un tema, ¿no? Identificaremos también, como parte de los hallazgos de auditoría, cuáles son los riesgos, ¿no? De que este problema se mantenga, o cuáles son los efectos que ya hemos encontrado, ¿no? Respecto al problema identificado. ¿En qué medida esto tiene un efecto significativo, ¿no? Respecto al tema ambiental, ¿no? Y finalmente, las conclusiones correspondientes en relación a los objetivos generales de la auditoría ambiental. ¿A qué conclusión hemos arribado una vez que se ha hecho todo el trabajo de auditoría, hemos obtenido la evidencia, y en qué medida el objetivo de la auditoría se ha cumplido y a qué conclusión llegamos? Si ha habido una buena gestión ambiental, la otra conclusión, diríamos que el desempeño ambiental ha sido bueno, ha sido
razonable, etc., ¿no? Nosotros tendremos que dar esos parámetros, ¿no? Y cuáles han sido los resultados, reitero, de la gestión ambiental en el entendido de que la entidad realmente ha realizado o no ha realizado actividades en procura de esa gestión ambiental, ¿no? En qué medida, en el tema conclusivo vamos a señalar en qué medida la situación actual está mejor o está peor respecto a la situación de un año base, ¿no? Respecto a la gestión ambiental. Durante la revisión del auditor puede encontrar además la existencia de aspectos observables, ¿no? Estos aspectos observables pueden ser incumplimientos a la norma, ¿no? Entonces, si hubiera a esos aspectos, en el informe debe hacerse referencia a las auditorías. La norma indica a las auditorías especiales, pero como sabemos, se han emitido las auditorías de cumplimiento que reemplazan las auditorías especiales, que de manera similar hacen referencia a realizar auditorías que tengan que ver con la determinación de responsabilidades. Indica entonces, si correspondiera, debería hacer referencia a las auditorías especiales que se hubieran iniciado o a los informes de auditoría especial, vuelvo a reiterar, auditorías de cumplimiento emergentes de la misma. Bien, entonces de esa manera resumida hemos explicado el contenido de la auditoría ambiental. Ahora pasamos a explicar las normas de auditoría de cumplimiento. Al igual que en las anteriores normas, en el acápite de disposiciones generales de las normas se explicita qué se entiende por auditoría de cumplimiento. Y vuelvo a reiterar, aunque sea redundante, ¿no? Siempre en el caso de la auditoría va a ser la acumulación de evidencia, ¿no? El principal trabajo que hace el auditor es acumular evidencia, sistematizar esa evidencia, ¿no? Realizar un trabajo objetivo, ¿no?, de análisis de esa evidencia. Entonces la norma dice, es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia. Obtención de evidencia, revisión de evidencia, un análisis objetivo de esa evidencia. En este caso, ¿cuál es el propósito? Si estamos hablando de una auditoría de cumplimiento, de expresar una opinión independiente, indica, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, es decir, sobre el cumplimiento de la normativa existente y otras normas legales aplicables u obligaciones contractuales. Y además indica el cumplimiento de objetivos institucionales sobre el uso de los recursos económicos administrados por la entidad. Esta parte final es bien importante, ¿no? Es sobre el cumplimiento de objetivos institucionales sobre el uso de los recursos económicos administrados por la entidad, en cuanto al resultado, en este último, de la operación, pudiendo también dar lugar en este aspecto al establecimiento de indicios de responsabilidad por la función pública. Entonces, no solamente es la evaluación del cumplimiento de la normativa y los acuerdos o contractuales, ¿no?, los contratos realizados con empresas, con personas para la entrega de los servicios, para la adquisición de bienes, etc., ¿no?, sino también respecto a en qué medida se han utilizado los recursos para el cumplimiento de los objetivos institucionales, ¿no? El hecho de que hayan observaciones sobre ese aspecto puede dar lugar, señala, al establecimiento de indicios de responsabilidad. La norma indica que la aplicación obligatoria de estas auditorías está dada a la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna. En otras palabras, quienes deben aplicar obligatoriamente estas normas de auditoría en la ejecución de las auditorías de cumplimiento son la Contraloría y las unidades de auditoría interna. En este caso, si estamos hablando de los gobiernos municipales, las unidades de auditoría interna de los gobiernos municipales, ¿no? Las normas hacen una aclaración también. Dicen, las firmas de auditoría o profesionales independientes no están facultadas para realizar auditorías de cumplimiento. Ellos no lo pueden hacer.
Ojo, hay que tomar en cuenta este aspecto que lo menciona así claramente en la capítulo de disposiciones generales de las normas de auditoría de cumplimiento. En cuanto a vacíos técnicos, señala la norma que se debe hacer consulta escrita a la Contraloría General del Estado ante aspectos no contemplados en estas normas de auditoría de cumplimiento. Bien, las normas de auditoría de cumplimiento identifican lo mismo, ¿no? Que hay una etapa de planificación, una etapa de supervisión, una etapa de evaluación del control interno. Debemos obtener evidencia, como les había manifestado anteriormente. Debemos obtener, una vez obtenida la evidencia, analizar la evidencia y se emita un informe de comunicación de resultados. Hay dos particularidades que vamos a mencionar. Las normas establecen que hay que realizar un procedimiento de declaración y un análisis de costo-beneficio y cierre de la auditoría. Vamos a explicar ahora esas particularidades que las normas de auditoría de cumplimiento establecen en relación a las otras normas de auditoría. ¿Cuáles son esas especificidades, ¿no? En cuanto a la norma de auditoría de cumplimiento relacionada con el control interno, señala cuando corresponda se podrá efectuar la evaluación del control interno. Es decir, no es una obligación, en este caso en particular, hacer esa evaluación del control interno. ¿Por qué? Porque la norma lo dice. Cuando corresponda se podrá efectuar la evaluación del control interno relacionado con el objetivo y objeto del examen. Un objetivo puede ser verificar el cumplimiento de la normativa en el proceso de contratación de la adquisición de unos bienes, ¿no? El objeto, justamente el objeto de la contratación de la compra de bienes, en este caso muebles en una gran cantidad, por un monto X, ¿no? Es el objeto. El objetivo es evaluar el cumplimiento de la norma de contratación. El objeto serán los bienes comprados en una cantidad de X, ¿no? Dice, cuando corresponda, por lo tanto, se podrá efectuar la evaluación del control interno a efectos de la planificación de la auditoría. Entonces, esta actividad se hace cuando sea necesario. La pregunta es, ¿y cuándo es necesario, ¿no? Muchas veces este tipo de auditorías se hacen de gestiones anteriores, ¿no? Gestiones 2, 3, 5 años, ¿no? Por lo tanto, el auditor puede evaluar. Es necesario hacer una evaluación del control interno que estaba vigente en esa gestión. Posiblemente ya la operatoria de un proceso de contratación de esa gestión a la fecha hayan cambiado. Posiblemente las unidades encargadas de esa labor hayan desaparecido. Posiblemente los responsables que estaban en su momento realizando esa operatoria ya no estén ejerciendo funciones en la unidad, en la entidad. Por lo tanto, puede ser que sea dificultoso hacer ese trabajo de recopilar la información sobre cuál era el control interno vigente en esa gestión, ¿no? Tal vez tengamos limitaciones. Sin embargo, reitero, el auditor tiene que tomar la decisión, ¿no?, de hacer esa investigación, de ese flujo de información en esa gestión, a los fines de determinar si había mecanismos de control interno que fueron primero implementados y luego se cumplieron, ¿no? Tal vez les sirve esa información, ¿no? Pero no les sirve ahora, ¿por qué? Porque, reitero, puede ser que lo que les mencionaba, ¿no es cierto?, que la unidad ya no exista, los funcionarios ya no estén presentes y que el procedimiento más aún haya sido modificado, ¿no?, haya sido cambiado. Otro aspecto que resalta en las normas de auditoría de cumplimiento es la norma sobre comunicación de resultados, ¿no? Indica que el informe de auditoría debe incorporar los antecedentes, objetivo, objeto específicos y el alcance. Debe exponer, señalar los resultados y los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Y si corresponde, dice, hacer referencia a los indicios de responsabilidad expuestos en el informe legal.
y las condiciones para presentar los descargos. También señala que debe hacer referencia a informes legales o técnicos que sustenten el informe de auditoría. En otras palabras, el informe de auditoría de cumplimiento tiene que identificar, además de los antecedentes que han originado esta auditoría, el objetivo, en este caso dijimos como el ejemplo anterior, verificar el cumplimiento de la norma respecto a un proceso de contratación, el objeto, en este caso la contratación de bienes muebles, pero la adquisición de bienes muebles o la contratación de ciertos servicios, ¿no? El objeto y el alcance, la gestión 2021, ¿no? Tiene que exponer los resultados y los hallazgos y las conclusiones correspondientes, ¿no? Resultado de esa labor de investigación del cumplimiento de la norma, ¿no? Además, se pueden generar, señala la norma, 3 tipos de resultados o 3 tipos de informes. Aquel que da lugar a indicio de responsabilidad por la función pública. O sea, un informe que da lugar a indicio de responsabilidad por la función pública. Un informe que contiene aspectos relevantes al control interno. Y un informe que contiene el pronunciamiento que demuestre el cumplimiento de los objetivos y alcance de la auditoría previstos. Solo en el caso de que no se identifiquen indicios de responsabilidad y no existan observaciones de control interno, ¿no? Entonces pueden emitirse 3 tipos de informes: aquel que da lugar a indicios de responsabilidad, aquel que contiene además observaciones de control interno, o solamente un pronunciamiento que demuestre que se han cumplido las disposiciones legales respecto al proceso de contratación, ¿no? Y que el control interno, si es que se hubiera evaluado, está bien. La norma también identifica que producto de la determinación de responsabilidad se debe realizar un procedimiento de aclaración, ¿no? Este procedimiento de aclaración, ¿qué implica? Que se debe hacer conocer a los presuntos responsables el informe, ¿no? El primer informe, ¿no? Donde se establecen los indicios de responsabilidad, ¿no? En cumplimiento de los artículos 39 y 40 del reglamento al decreto supremo 23.215, ¿no? Si de este procedimiento de aclaración surgen aspectos que pueden modificar el informe inicial, se emitirán, señala, un informe ampliatorio. ¿Qué aspectos pueden modificar? Que se identifiquen nuevos responsables, que el monto observado se incremente o disminuya, ¿no? Esos son aspectos que amplían lo que estaba inicialmente mencionado en el primer informe, ¿no? Una vez que se concluye con toda esta evaluación, ya sea el informe preliminar, además del informe ampliatorio, analizada esta información, se tiene que emitir un informe complementario, ¿no? Es lo que estaba previsto ya en la anterior norma de auditoría especial, que ahora también lo menciona, ¿no? Y finalmente, las normas de auditoría de cumplimiento en cuanto al análisis de costo, beneficio y cierre de la auditoría. ¿Qué señala esta norma específica? Que las organizaciones de auditoría deben realizar el análisis del costo-beneficio de los presuntos indicios de responsabilidad determinados a los fines de determinar si es viable realizar la auditoría, ¿no? Y alcanzar los objetivos, ¿no? O se han identificado contingencias que imposibiliten el desarrollo de la auditoría para proceder excepcionalmente a su cierre. Por lo tanto, hay 2 elementos, ¿no? Tiene que evaluarse si en función al costo-beneficio es prudente continuar con la auditoría. Si del análisis de costo-beneficio identificamos que el costo de hacer la auditoría es superior al beneficio de recuperar los montos, entonces se procederá al cierre, ¿no? Porque en cuanto a costo es mayor el monto, ¿no? Si hay contingencias que impiden continuar la auditoría, también se debe hacer ese análisis a los fines de
procede excepcionalmente a su cierre, ¿no? Sin embargo, esos dos aspectos tienen que ser debidamente sustentados. Entonces señala esta norma que el informe de costo-beneficio e informe de cierre deberá ser remitido a la Contraloría General del Estado. Entonces no solamente se emitir un informe como tal, tiene que estar debidamente sustentado a los fines de que la información de costo-beneficio y el informe de cierre sea remitido a la Contraloría General del Estado. Ahora ustedes se preguntarán, pero está bien, respecto al análisis de costo-beneficio, hay índice de responsabilidad, hay un monto. La norma dice que esos aspectos deben ser derivados a la unidad legal correspondiente para el cobro por mecanismos institucionales, ¿no? Internos, ¿no? Para la recuperación de esos montos. Bien, entonces con esto hemos terminado esta parte 4. Gracias.